doble sentido este título, ¿eh? Los desórdenes son los trastornos vestibulares. Los trastornos que se producen en alguna medida cuando el sistema vestibular falla. Y no solo el sistema vestibular, sino que el sistema vestibular y los otros sistemas, porque interactúa con los otros. Hay mucha interacción. Hay interacción entre el mismo sistema vestibular, entre los elementos canaliculares y utriculares, que sensan diferentes tipos de aceleraciones. Y a su vez, vestibular y visual, entonces vamos a tener interacciones viso-vestibulares, alteraciones propioceptivas con información fundamentalmente dada por la gravedad. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, como el título dice clasificación de desórdenes vestibulares, son de clasificación de los trastornos vestibulares. ¿Y por qué hubo que llegar a esto? Porque realmente aquí en la otra parte del título, porque hay un desorden en la definición de los síntomas y signos en la parte vestibular. Para cualquiera confunde o es lo mismo un vértigo que un mareo, y eso realmente ya tiene problemas serios en cuanto a que nos podamos comunicar a través de la gente que trabaja en esto, de los que no trabajan, pero también saber cuál es el término correcto que estamos usando, la sintomatología del paciente, y finalmente para poder hacer trabajos prospectivos en base a algo que está determinado ya definitivamente como esto corresponde a esto, esto corresponde a lo otro. Por ejemplo, ¿qué entendemos por desequilibrio, por caídas, por vértigo, por movimiento del entorno, por mareo y todo lo que venga más adelante? Todo esto está mezclado, incluso hoy día está mezclado porque en el lenguaje anglosajón, incluso los norteamericanos, llaman dizziness al vértigo y al mareo. Para ellos todavía es más o menos lo mismo. Pero en base a eso hay mucha investigación, pero poco precisa. No sabemos de qué están hablando los trabajos cuando a veces dicen paciente con vértigo, con mareo. Entonces, la nomenclatura vestibular debería hacerse explícita y uniforme. Hubo o hay algunas sociedades que tratan más o menos de normar esto, han tratado en años pasados, como la Sociedad Americana de Otorrinolaringología en relación a algunas patologías, como la enfermedad de Meniere. La Sociedad Española de Otorrinolaringología, a mi juicio, es muy buena, y lo bueno es que todos sus trabajos son publicados en español, porque ya incluso hay problemas de traducir los significados, los diagnósticos de estos síntomas. Entonces, ellos hicieron una clasificación de desórdenes vestibulares periféricos. Está la sociedad asiática, la sociedad japonesa, hay muchas sociedades que se dedican a esto, pero finalmente, en el año 2006, se inauguró la Sociedad Varani, en una ciudad universitaria al norte de Estocolmo, que es Uppsala, y se reunieron los más connotados otoneurólogos, tanto del campo neurológico como el campo otológico, y también con gente que son, por ejemplo, audiólogos, fisioterapeutas, que están dedicados a la parte del equilibrio. Entonces se reunieron ahí, se tomaron un cafecito, inauguraron esta cosa y partieron al tiro con un comité para clasificar los desórdenes vestibulares. Y esto es lo que nosotros vamos a ver hoy día. Se demoraron 3 años en lograr una clasificación,
trabajando bastante duro. Gente de Europa, gente de Asia, gente de América, de Estados Unidos. Entonces, el año 2009, esta clasificación ya salió a la luz, y la gracia que tiene, como vamos a ver más adelante, que los trastornos estos están acompañados de un índice numérico para entendernos mejor y para hacer trabajos prospectivos. Entonces, ellos partieron con esto como documento de consenso y se entusiasmaron y siguieron trabajando más allá de los síntomas y signos que vamos a ver hoy día, que serían los oficiales para esta sociedad. Pero las diferentes sociedades del mundo de las que estamos hablando se han adscrito y toman muy en cuenta esta sociedad, porque dentro de los consensos ahora en relación a patología, ellos por norma, lo de la sociedad Varani, mandan, cuando ya tienen estudiado un caso, lo mandan a las diferentes sociedades que no pertenecen a ellas, para que ellos lo vean, hagan sus observaciones o sus aportes, y vuelven acá, lo revisan y finalmente cuando ya está terminado, lo publican en una revista propia que tiene la sociedad, que es el Journal Vestibular Research, acá, y esta es la página web. Si quieren anotar la dirección, aquí tienen entrada libre, y aquí está todo lo que hemos hablado. Cada 5 años se reúnen las sociedades de consenso para actualizar lo que ya vieron 5 años atrás. Esta es la sociedad Varani, que partió siendo una sociedad pequeña y hoy día está aglutinando a muchas sociedades del mundo. El problema, ¿por qué Varani? Aquí tenemos, estas son las memorias del doctor Robert Varani. En mi camino de regreso a casa, un oficial ruso, él estaba preso en la Primera Guerra Mundial, pertenecía al eje este de, bueno, él era austriaco, del Imperio Austrohúngaro, que se unió a Alemania y Italia, y fueron las fuerzas que lucharon por un lado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en mi camino de regreso a casa, un oficial ruso, probablemente estaba regresando a casa desde el hospital donde lo tenían trabajando, un oficial ruso me entregó un telegrama, y un camarada que entendía ruso al leerlo exclamó: ¿cómo? Le dijo. ¿Es acaso esto posible? Has ganado el premio Nobel. Esto lo escribe él en su memoria en el año 1915, cuando fue liberado de prisión. Ahora, ¿cuál es la gracia de este señor? Tiene mucha gracia. Que habiendo nacido en Viena, trabajó prácticamente toda su vida en Suecia, pero fue llamado al ejército en la parte, aquí no hay armas, él está a cargo de todo este batallón, que es el batallón que prestaba servicios médicos. Entonces, aquí lo tenemos a él, hay una enfermera ahí, y esta foto en que algunos están riéndose y otros serios, fue tomada días antes que cayeran prisioneros. Y ellos luchaban acá, en la zona de Polonia, en fin, de Austria, y se lo llevaron los rusos al Turquestán ruso, aquí, a una ciudad que está en la ruta de la seda. Y aquí supieron que él era médico y lo tomaron porque era útil para curar a los pacientes heridos, rusos por supuesto. Entonces fue trasladado acá. Estando aquí, él supo que un año antes, el año 1914, había sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología, cuando tenía más o menos 37, 38 años. Él nace en Viena y trabaja toda su vida en Suecia. Hizo medicina interna, neurología y psiquiatría en Alemania, y también se dedicó a la parte de oído, haciendo las primeras cirugías de autoesclerosis, que eran fenestraciones,
y fue pionero en el tratamiento de las heridas de arma de fuego en el cerebro, o sea, un poco de neurocirugía también en la Primera Guerra Mundial. Aquí lo tenemos con su staff, con su equipo, y fue honrado por el gobierno de Suecia con un timbre postal y también por el gobierno austríaco. Hay poca gente que tiene que aparece en sellos postales. El Dr. House aparece en Estados Unidos también con un sello postal. Entonces, bueno, pero dentro de esto, él fue un gran investigador. Él fue el descubridor del nistagmus calórico, de las pruebas calóricas, de un montón de cosas. Posteriormente, las pruebas calóricas fueron estandarizadas por Dix y Holpa en el año 46, pero en realidad el que publicó todo esto fue el doctor Bárany. Entonces, esta sociedad, que le dio el nombre en honor a él, porque realmente una persona que si uno la estudia hizo mucho por lo que hoy día estamos viendo, hizo este primer consenso sobre la clasificación internacional de trastornos vestibulares. Y el primer consenso tiene que ver con este nivel. Esta sociedad está trabajando en 4 niveles. Trabajan ellos como investigadores propios, ¿ah? Como investigadores independientes en sus centros de estudio, en muchos centros de estudio en Europa, en laboratorios grandes. Trabajan en conjunto alemanes con rusos, todos los que antes se peleaban ahora trabajan juntos. Hay un nivel 2 que habla de los síndromes, que algo dijimos la primera vez, los síndromes vestibulares agudos, episódico y crónico, esto le pertenece a ellos, esta clasificación. 3 y 4. El 3 están ya las patologías, por ejemplo, enfermedad de Menier, vértigo paroxístico posicional, paroxístico benigno, y todo esto que están aquí, que yo creo que vamos a ver algunos durante el desarrollo del curso. Y finalmente, la parte que menos se han preocupado, y quizás la parte más difícil, es ver la relación que tiene cada una de estas entidades, cuál es su origen, la fisiopatología, si es genética. Aquí se mezclan muchas cosas. En el Menier le echan la culpa que es genético, puede ser traumático, puede ser inflamatorio, puede ser vascular, metabólico, inmunológico, ¿me entiendes? Entonces, esta es la parte más compleja, pero también la tienen dentro de su línea de investigación. Pero estamos aquí recién. Una vez que tienen el consenso, ellos lo publican, como le dije, aquí está el órgano de publicación, que es el Journal of Vestibular Research, que en este caso específico, en el número 19 y el año 2009, está lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, aquí es cuando se publicó, el año 2009, participan aquí una serie, estos son los principales, pero estos están agregados acá, agregado al Comité de Clasificación de Desorden Vestibular, y aquí tenemos gente muy importante como Herman Kingman, el hombre que logró hacer la modelización de la respuesta vestibular del canal lateral, esas curvitas que hablan, que suben, ¿no es cierto?, con la frecuencia, se mantienen en un nivel estable en los movimientos naturales de la cabeza y después baja. Él es de los Países Bajos y trabaja en su universidad, y trabaja también con un centro grande de investigación en Moscú. Tomás Lemper, Antonio López Escámez, este es un español muy dedicado a la otoneurología, igual que Nicolás Pérez. Nicolás Pérez lo conocemos, ha venido muchas veces a Chile. Bueno, ahí tienen un japonés, ¿no es cierto? Y tienen hoy día coreanos. Los coreanos van como a la cabeza en la investigación de esto. Entonces se forman el comité, dan su opinión entre todos y sale publicada esta cosa. Dentro de todo lo que vimos al principio, síntomas que se mezclan, mareo, caídas, tantas cosas, ellos finalmente llegan a 4 ítems principales. Uno es el vértigo, a lo que le definen como vértigo. Mareo, síntomas vestibulares visuales, vestíbulos visuales, y síntomas posturales. Uno debe tratar de tener una mente un poquitito computacional. Entonces, cuando le llega un paciente, ir de lo grueso a lo más fino.
Por ejemplo, ver si el paciente realmente tiene vértigo, tiene mareo, y que trate de definirlo, aunque sea con las manos, porque la gente habla a veces equivocadamente de mareo, estoy con mareo, y con las manos hacen que están girando, o sea, lo que están diciendo es un vértigo. ¿A qué le llamamos vértigo? Vértigo es una percepción de movimiento propio, tengo la sensación de que me estoy moviendo cuando este no existe, o una percepción de movimiento propio distorsionado durante el movimiento cefálico normal. Me muevo, puedo estar en reposo y tengo vértigo, puedo moverme y en ese momento tener un vértigo. ¿Por qué? Porque los movimientos, acuérdense que el movimiento va más allá del reposo, por lo tanto es otro tipo de frecuencia mayor y puede desencadenar algo que está latente y que necesita un estímulo mayor para desencadenarse. Es la manera en que una persona percibe o comprende algo. Entonces, este vértigo, que en realidad es una sensación de giro falso, es un vértigo rotatorio, esto va en un 90% de la definición, las cosas giran, a eso le llamo vértigo, pero vamos a ver después que este vértigo del tipo 1, ellos le llaman vértigo intrínseco, vértigo interno, soy yo el que giro, Lo que a ustedes le enseñaron seguramente en la universidad como un vértigo, eh, interior, un eh, vértigo subjetivo, vértigo del sujeto, que el sujeto gira. A diferencia del otro vértigo que conocemos, que las cosas giran, es un vértigo objetivo. Entonces es un vértigo externo, gira el exterior. Antes lo llamamos así, ahora se cambió así. En el fondo es vértigo, la sensación de que yo estoy girando. ¿Cuándo? Estando en reposo o cuando me muevo. ¿Por qué? Porque al moverse aumento el estímulo, la frecuencia del estímulo. Por ejemplo, un paciente que puede estar bastante normal, no le veo ni TAM, no le veo vértigo, y lo muevo, le cambio de posición en el examen y se marea. Entonces ahí tengo un vértigo de un paciente que está desencadenado por una frecuencia mayor. Acuérdense que el cambio de posición es un movimiento rápido, ¿no es cierto?, del cuerpo y de la cabeza, y que está más o menos ubicado en los 0,5 Hz. Va mucho más allá de lo que es el reposo. Pero también incluyen, y aquí se pone un poco difícil la cosa, porque el gran porcentaje son sensaciones de giro. Cuando yo tengo una sensación de giro es vértigo. Y también otras sensaciones falsas como balancearse, inclinarse, ondearse o deslizarse. Y a esto le llaman vértigo no giratorio. Entonces tenemos esta sensación del bobbing, de que uno sube y baja, del rocking que va para adelante y atrás, y del swaying. El swaying es el tambaleo hacia los lados. Esa sensación también cae dentro de este diagnóstico de vértigo dado por la sociedad. Entonces, llegamos a esto en que la sociedad para el vértigo lo divide en espontáneo y engatillado. Ya le puse el ejemplo inicial, ¿no es cierto? El espontáneo, el que yo siento, estoy sentado y se me da vuelta todas las cosas. O yo me doy vuelta, estoy raro. Sin embargo, estoy bien, pero cuando me muevo, me agacho, hago cualquier cosa, me da vértigo, gatillado, espontáneo o gatillado. Esto significa, con solamente estar expuesto a la fuerza de gravedad. Acuérdense que el laberinto es un acelerómetro que se va a estimular positivo o negativamente con los cambios de aceleración. Entonces el espontáneo, la única fuerza de gravedad que está actuando, la única fuerza que está actuando sobre mis laberintos es la fuerza de gravedad, yo estoy en reposo. Pero si me levanto, camino, giro la cabeza, ya tengo otra fuerza, otra aceleración y estoy frente al gatillado. Por lo tanto, estos se dan a frecuencias mayores.
Dentro del gatillado tengo el vértigo, ¿eh? El vértigo posicional, eh, el vértigo posicional, eh, aquí hay que diferenciarlo, el posicional del postural. El postural es cuando yo voy cambiando de posición en el momento que voy cambiando. El posicional es estando yo en una posición determinada, ¿no es cierto? Me acuesto, me levanto, en fin, y llego a la otra posición y ahí se me desencadena el vértigo. Es por el efecto ya de la gravedad frente a algunos factores que a su vez influyen en este desencadenante posicional, como podría ser, y vamos a ver más adelante, las piedras, las otoconias, metidas en los canales donde no debe estar y provocando una respuesta gravitacional. Entonces el posicional va después del movimiento. Y eso es importante porque cuando veamos después el posicional, como ya como una entidad, vamos a ver que necesita a veces de una latencia para que se produzca, que son segundos, y otras veces parte al tiro, y nos permite ya hacer una diferenciación clínica de un posicional, si es periférico y central. Este posicional para los neurólogos pediatras, para los neuropediatría, este examen es este signo, el nistagmus, porque no le va a decir el paciente, el niñito que tiene vértigo postural, el padre le va a decir que se está cayendo, en fin, y ustedes van a tener que examinarlo, pero no es el mismo examen, o sea, el mismo examen que se le hace a un adulto, pero se lo hace el padre o la madre. ¿Por qué? Porque pueden jugar con él, pero él no se va a dejar con uno hacer este examen. Entonces ellos toman, se le explica, se le toma la cabeza y se acuesta con la cabeza colgando. El niño, con la seguridad de que está con su padre o su madre, se va a entregar y ustedes detrás de él están mirando los ojos para ver el resultado, qué tipo de nistagmus se desencadena. Por lo tanto, es útil, es muy útil en los niños, nosotros lo hacemos esto, pero lo hace enseñándole la maniobra a los padres. Vértigo por movimiento encefálico, esto es lógico, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo que el posicional, pero esto podría tomarse, por ejemplo, la gente que va a colgar ropa en un alambre, hacer cualquier cosa, buscar algo arriba de un closet y de repente se marea, está cambiando de posición, algo pasa ahí. Vértigo inducido visualmente. Este vértigo inducido visualmente es porque hay un trastorno del equilibrio de la parte vestibular, pero aquí no hay movimiento. Yo puedo estar tranquilo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora mismo ustedes que están mirando el computador, la pantalla, algunos, si tienen alguna patología activa, se pueden marear mirando esto que parece que no se mueve, pero subliminalmente hay miles de rayitas que están pasando y desencadenan un optoquinético. Es lo mismo que los pacientes que teniendo un cuadro vestibular agudo, se van mejorando, están bien, ya pueden salir a trabajar, salen a trabajar, y el estímulo visual de la calle, de los palos de la luz, de los árboles, de la gente que camina, lo desencadena vértigo. ¿Por qué? Porque el osteoquinético actúa en la segunda etapa en la misma vía que actúa la parte vestibular. Vértigo inducido por sonido, esto ya obedece por sonido y por valsalva a algunas patologías que se producen a nivel del oído interno, lo que llamamos síndrome de tercera ventana. El oído interno tiene dos ventanas, lo dijo la doctora Walker, que es la ventana oval, donde llega el estribo, y la ventana redonda, que es la ventana coclear. Pero por alguna razón, por una erosión del hueso que recubre el laberinto óseo del hueso, y tenemos una dehiscencia ahí, queda el laberinto membranoso expuesto a otra estructura, ya sea al aire o a la estructura cefálica, y por presión yo puedo tener también vértigo por valsalva. Por sonido, gente que va caminando por la calle, de repente un camión, algo, da estos bocinazos violentos y la gente se marea y a veces hasta se cae.
hay que investigar para. Entonces tenemos vértigo inducido. El ortostático, que antes no se tomaba en cuenta, ahora se toma en cuenta, incluso hay un consenso sobre vértigo ortostático. ¿Por qué? Porque aquí hay una interacción entre la parte propioceptiva, posicional, ¿no es cierto? Yo estoy sentado, estoy en reposo, me levanto, hay un problema de tipo vascular y la sangre llega a todos lados, llega también, antes decía, tiene un síndrome de ortostatismo, incluso se caen, es típico los, eh, los militares que están ahora esperando marchar, por ejemplo, y de repente se caen, pero la sangre también llega a los núcleos vestibulares y a la parte vestibular, pero sobre todo al núcleo vestibular, y produce también por aquí, y ya está estructurado esto como un consenso en la sociedad de Barani. Y otros vértigos, aquí entran los alimentos, los medicamentos y otras cosas más. Bueno, el vértigo, cuando el paciente tiene un vértigo, nosotros, la sociedad le coloca esta codificación. Vértigo es 1. Espontáneo, si es espontáneo 1, si es giratorio 1. Por lo tanto, si yo coloco en un trabajo de investigación 111, sé que se está refiriendo a un vértigo interno, espontáneo y giratorio. Pero si 112 es no giratorio y caemos dentro de este balanceo del vértigo hacia un lado, del ir hacia adelante, hacia atrás, que ya le mostré en los dibujos. Y para abajo es todo lo mismo. El vértigo posicional, si es transitorio, si es persistente. Aquí cambia un poquitito porque lo transitorio tiene mucho que ver con un vértigo posicional de tipo periférico y esto central. Pero esto queda para el capítulo de vértigo posicional. Vértigo por movimiento, todo lo demás viene igual. Lo que cambia aquí un poco es el vértigo inducido por valsalva, y el valsalva puede ser glótico o pellizcamiento nasal. Pellizcamiento nasal, una mal sonada limpieza de nariz, en que yo me tapo las dos fosas nasales y hago en el fondo un valsalva. La nariz se limpia apretando una fosa nasal, despejando la otra y después haciendo lo mismo, pero no apretando las dos, eso no es limpieza nariz. Y lo demás ya está esto. Vamos a ir más rápido. Mareo. El mareo tiene una definición que siempre para mí ha sido un poquitito rara, porque es una desorientación espacial alterada o deteriorada sin sensación distorsionada de movimiento. Hay una disconformidad de la orientación corporal propia en el ambiente circundante. No aplica a, y aquí vienen las confusiones, sensación de desmayo. Ahí hay que ubicar, hay que tratar de ver otras causas de sensación de desmayo, incluso para los neurólogos, ¿no es cierto? Todo esto de estado epiléptico, todas estas cosas que ya son más centrales. Confusión mental. Cuidado con el mareo y una confusión. Despersonalización, debilidad motora, fatiga o temblor obsesivo en los espacios abiertos, lo que llamamos agorafobia. Que en el fondo estos son síndromes de pánico. Entonces, no confundir el mareo con esto. Para mí, el mareo es la sensación de sentirse raro, que no llega al vértigo, y que mentalmente yo estoy bien, mentalmente. Y el mareo, entre paréntesis, todos estos signos se pueden traslapar. Es decir, un mareo puede ir con, un vértigo puede ir con mareo, puede ir con trastorno visovestibular y puede ir con desequilibrio. Pero prima uno, y uno tiene que tratar de obtener la máxima información de estos mareos. Por ejemplo, en un cuadro vertiginoso, yo tengo el cuadro vertiginoso agudo, con vértigo, se me da vuelta todo, estoy 3-4 días con náusea y vómito, y después, a los días después, o a los 15 días, a la semana, paso al estado de mareo y un poquitito de desequilibrio. Entonces no es la cosa tan fina de que esto y esto es lo otro, pero sí hay que centrarse en el síntoma que en ese momento y temporalmente está sucediendo.
Entonces una sensación distorsionada de algo. Veo que todo es como raro, pero no estoy yo con un trastorno de tipo psíquico o neurológico. El mareo tiene la misma distribución o codificación de lo que vimos al principio, del vértigo. Tenemos un mareo espontáneo y gatillado. ¿Por qué? Porque también el mareo puede gatillarse puede ser inducido o gatillarse con movimiento cefálico. Y los códigos son más o menos lo mismo, pero la única diferencia es que parte con el mareo del 2. Y el mareo puede ser espontáneo, mareo espontáneo 2-1, y aquí ya no entra el giro, si es giratorio o no giratorio. Entonces, una de las características uno lo puede sacar del vértigo. Los americanos más o menos hablan a veces indiferentemente de mareo y vértigo igual, pero la sociedad se encargó de esto. Los síntomas viso-vestibulares. Aquí ya esto corresponde a una interacción de la parte vestibular, una alteración vestibular con la parte visual, con la parte visual. Por eso que es importantísimo cuando uno examina un paciente vestibular, con daño vestibular, con trastorno vestibular, indagar un poquitito en la parte visual, si el paciente ve bien, hay pacientes que tienen una ambliopía, una pérdida de la visión de un ojo, y con el otro ojo ven bien, así que tampoco lo relatan, y uno no sabe, hasta de repente dice, sabe que yo con este ojo no veo. Hay que tener cuidado porque eso incluso puede desencadenar hasta un nictamum monocular por pérdida de la visión periférica. Entonces tenemos los síntomas viso-vestibulares y aquí encontramos el vértigo externo, el que para nosotros era conocido, ¿no es cierto?, como un vértigo objetivo, que veo los objetos girando. ¿Por qué? Porque aquí se me están moviendo los ojos. En el otro vértigo no se me mueven los ojos, en el vértigo interno. Yo tengo la sensación de vértigo. En el vértigo externo sí se me mueven los ojos y aquí encuentro el nistagmo espontáneo. Entonces es una ilusión óptica, es una percepción visual errónea de giro de los objetos. Este es el vértigo externo. El nombre está bien, vértigo externo o vértigo objetivo son los objetos que giran. Y los otros elementos que podemos encontrar en estas disociaciones entre lo que vemos, entre las alteraciones visuales las alteraciones vestibulares repercutiendo en la visión, está la oscilopsia. Oscilopsia es un término griego, ¿no es cierto? Es un problema de visión en el que los objetos parecen saltar, agitarse o vibrar cuando en realidad están quietos. O sea, la oscilopsia es la sensación, yo estoy bien, empiezo a caminar y veo que todo empieza a oscilar, ya sea lo más frecuente hacia el lado, pero puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Y por qué oscila? Porque cuando yo camino, fundamentalmente cuando camino, los ojos son unos sensores de alta sensibilidad. Entonces, entre el ojo y la parte vestibular. Y esto está dado fundamentalmente por los elementos otoconiales, por el utrículo. Entonces yo voy acercándome y voy viendo una mancha, un libro, la letra, y no cambia la letra, no se me va alejando. ¿Por qué? Porque el ojo está haciendo el efecto de una cámara. Cuando esto falla, hay una falla en la parte vestibular, específicamente en la parte utricular, esta regulación se pierde. Entonces tengo la sensación de alteración del ambiente que estoy mirando. No vértigo, sino que no puedo enfocar bien. El lag visual es una falta de sensación, una falsa sensación de que el entorno visual sigue detrás. Hay un retraso, lag visual, un retraso a un movimiento cefálico. Esto es lo que dio origen al HIT,
al Head Impulse Test, en que ustedes mueven la cabeza, ¿no es cierto? Mueven la cabeza hacia un lado, mirando un punto, los ojos se van con la cabeza, pero inmediatamente el board me trae los ojos al frente a ese punto. Me lo trae inmediatamente. Y eso es lo que vemos nosotros cuando hacemos el HIT y en el examen está manifestado por el estímulo que sube y baja y la respuesta del ojo hacia abajo y la ganancia. En este caso, uno lleva la cabeza al lado, el ojo sigue, el board está deficiente, se mantiene unos segundos y el ojo después vuelve. Ese es el retraso. El tilt visual es... Esto yo había visto pacientes y la verdad que no lo creía, pero ya he visto varios y lo creo. Esta es una falsa sensación de que los objetos se orientan fuera de su vertical. Puede producirse giros súbitos de 90 y de 180 grados. ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes lo relatan, saben que yo lo vengo a ver porque tengo un problema, de repente estoy a lo mejor y todas las cosas giran, pero por segundo en 90 grados. O queda todo para arriba y vuelve. Eso es un daño vestibular de los elementos otoconiales y es tal, y eso se ve y lo relatan algunos pacientes con enfermedad de Meniere, el tilt visual. Y por supuesto que esta gente que tiene mucha experiencia en el mundo lo incluyó acá. Ellos han visto mucho más que lo que hemos visto nosotros. Y el blur visual, esta es una, como dice aquí, es un desenfoque visual, pero más que desenfoque visual, es una reducción de la agudeza visual durante o mediante movimientos, después de los movimientos cefálicos. Yo esto lo defino y me lo han dicho los pacientes y uno se queda con lo que le dicen los pacientes, este desenfoque visual que pudiera confundirse con la osilopsia. En la osilopsia no tengo un desenfoque visual, tengo una sensación de que las cosas se me mueven, como que tiemblan. Osilopsia, oscilar. Pero acá es lo que se produce en los pacientes que de repente con los movimientos tienen la sensación de tener los ojos como con lágrimas, ojos mojados, entonces ven borrosamente. Borrosamente. Esto también es un trastorno de esta alteración en la interacción de la parte visual con la parte vestibular. Entonces los movimientos que tenemos nosotros son en los planos cefálico y por supuesto del laberinto, es el movimiento horizontal, que es el no, ahí está como no, este es el movimiento en el plano yo, el rol, que es más o menos, sí o no, aquí entran los utrículos, sáculos, ¿no es cierto? Esto es importante porque uno debe preguntarle a los pacientes, bueno, ¿y qué movimiento es el que le produce esto? Entonces, yo cuando me volteo, por ejemplo, hacia el hombro, hacia acá, me pasa eso. Aquí esto puede ser canal. A uno se le quedan grabados los pacientes cuando le cuentan estas cosas, porque siempre me acuerdo de un paciente que trabajaba en una oficina, entonces siempre de estos pacientes muy ordenados que tienen todo en la oficina. Y los amigos le pedían, por ejemplo, un lápiz, una goma, una cosa, y decían, oye, Juan, le decían, y ahí se maría en los movimientos al lado. Ahí ya le están aportando bastante con movimiento de giro horizontal de la cabeza, con el no. Y el pitch, esto se dan los cuadros que afectan canales verticales, esto es general, es clínico, y corresponde al sí, al yes, como quieran llamar. Entonces, los síntomas vestibulares, volviendo de nuevo al algoritmo de esta sociedad, tenemos los síntomas visuales, visovestibulares. Aquí ya tenemos el vértigo externo, que es el vértigo objetivo, es el vértigo que vemos nosotros por una neuronitis vestibular, por un cuadro agudo de tipo neural o de tipo laberíntico, ¿no es cierto? Esto lo podemos experimentar con una enfermedad de Meniere y aparece como 3-1. Después la osilopsia, dependiendo del movimiento cefálico, y ocurre sin movimientos cefálicos.
el retraso visual, la inclinación, lo que hablamos, 3-4, y el desenfoque, 3-5. Yo he visto todo, en realidad los otorrinos lo que más vemos es esto, el vértigo externo. Aquí entra el vértigo externo. El vértigo interno, el que vimos en el 1 y que la sociedad le llama vértigo, ahí es más síntoma que signo. Aquí se conjuga el signo con el síntoma. Allá generalmente son los pacientes que dicen, no, si se me dan vueltas las cosas, pero y uno le busca si tiene nistagmo espontáneo y no tiene. Y llegamos finalmente al último punto, que son los síntomas posturales. ¿Por qué? Porque también tenemos una interacción vestíbulo-propioceptiva. Entonces, bueno, esta es la palabra en inglés, porque en los libros aparece así, unsteadiness. El desequilibrio es la sensación de inestabilidad sin lateralización, se da en posición erguida, sentado, de pie o caminando, y mejoran al apoyarse. Esto es típico de la parte vestibular y obedece también a uno de los signos que uno ve en el estudio de la posturografía. Pero este desequilibrio da como para todo. Aquí entra la parte vestibular, puede ser la parte visual, la parte proprioceptiva, la parte metabólica, hasta la parte psiquiátrica. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero esto de todas maneras, nosotros somos los que censamos, o sea, no nosotros, sino que la parte vestibular, censamos la posición antigravitatoria, a través sobre todo del sáculo. Por lo tanto, si eso está fallando, como en una enfermedad de Meniere, yo puedo tener un desequilibrio. Las pulsiones direccional, aquí ya tenemos algo un poquitito más complejo, ¿no es cierto? Más específico, y tenemos la sensación de inestabilidad, lo mismo que arriba, pero ya con pulsiones bien específicas, anterior, retro o lateralizaciones. La gente que camina y sabe que no sé por qué, noto que me voy para un lado o para el otro. Todos estos datitos hay que tenerlos presentes. Acuérdense, esto es clínica de anamnesis. Las casi caídas relacionadas con el equilibrio es la sensación de caída inminente, sin completar la caída. Secundario de desequilibrio, pulsiones, o sea, es como que vamos de menor a mayor, para llegar finalmente a las caídas, pero relacionadas con el equilibrio. Nosotros tenemos caídas relacionadas con el oído interno, hay caídas. ¿Por qué? Porque las caídas las asociamos a los síncopes que pueden ser problemas de tipo cardíaco, de tipo neurológico. Pero estas caídas, a diferencia de las otras y de todas las caídas, son caídas sin pérdida de la conciencia. Sin pérdida de la conciencia. El paciente sabe perfectamente lo que le pasó. Son caídas secundarias, desequilibrio, pulsiones u otros síntomas vestibulares. Esto es lo que la sociedad, entre paréntesis, la sociedad de Barani le sacó todos los nombres propios de las personas que habían descrito diferentes síntomas y signos. Entonces, las caídas relacionadas con el equilibrio, y que nosotros todavía lo usamos y es muy común, es la enfermedad o el síndrome de Tumarkin, la enfermedad de Tumarkin, que es una lesión demostrada por daño a nivel de los órganos gravitacionales. El Tumarkin sería como una de las etapas finales de la enfermedad de Meniere, en que el Meniere persiste como cuadro hidrópico de hidropesía en estos elementos globosos que son grandes y que no han logrado destruirse, autodestruirse por la serie de cuadros que han tenido antes, lo que sí sucede con los canales semicirculares que son finitos. Viene la crisis, se rompe, cicatriza y finalmente ya quedan desfuncionalizados. Acá no, el Meniere continúa en estos órganos grandes. Pero son cuadros, tenemos otros cuadros relacionados con caída y sin inconsciencia, como las caídas súbitas que se producen en los síndromes de tercera ventana, por una fístula, por la creación de una tercera ventana a nivel del
hueso del laberinto óseo. Y este es yo tengo otros pacientes con otras caídas. Este es un paciente, un alemán, un CEO de la BMW que está presentando un auto, y fíjense lo que le pasa a él. ¿Ven? Se cae, en ningún momento hay pérdida de la conciencia. Lo levantan y se acaba la presentación. Entonces, eso es un típico tumarkin, o según la clasificación de Bárani, 4-4, caídas en relación al equilibrio. Paciente con una enfermedad de Meniere, enfermedad del hoyo interno, que en ese momento hace una crisis y se cae. Entonces, los síntomas posturales, tenemos la inestabilidad, la punción direccional, las casi caídas y las caídas, que es lo último que vimos. El algoritmo de codificación es inestabilidad, pulsiones, ¿no es cierto? Yo siempre, cuando me llegan los pacientes con enfermedad de Meniere y con tumarkin, estas caídas asociadas al equilibrio, en todas las fichas le pongo caída asociada al equilibrio, tumarkin, como quieran, pero siempre le agrego el 4-4. No se olvida nunca, el 4-4. Y esos pacientes seguramente van a ir a alguna terapia de tipo ablativa, ya sea médica o quirúrgica del laberinto, porque no se puede seguir cayendo. Hay que priorizar la vida. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto estos síntomas, el nivel 1, síntomas y signos, junto que hemos hablado con cuadros clínicos, ¿no es cierto? Algunos cuadros clínicos, porque en realidad no tenemos que ir uniéndolos. Y todo esto tiene que ver con el estudio enfocado en los síntomas, en el diagnóstico y diagnóstico diferencial. Y aquí para abajo tenemos la otra parte ya más dura de la investigación, que son los desórdenes y enfermedades, y los mecanismos que aquí sí que se traslapan, porque hay una serie de enfermedades del hoyo interno que pueden tener 3 o 4 mecanismos. Y de repente algunos empiezan a darle por un lado genético y otros por el lado metabólico, y en realidad parece que están todos imbricados ahí en eso. El otro punto que sigue después ya es la clasificación de los síndromes vestibulares, que vimos el lunes, algo le hablé, que la sociedad los clasifica y que viene al ladito abajo de los síntomas y signos. Son los síndromes vestibulares agudos, que los vamos a ver, algunos de estos los más frecuentes. Espontáneo, el síndrome vestibular agudo unilateral o vestibulopatía unilateral aguda, que es lo que antes llamamos hasta hace poco neuronitis o neuritis vestibular. Y los gatillados, que puede ser un trauma con daño vestibular, drogas por daño vestibular, intoxicación o cirugía. Estamos haciendo una cirugía y desgraciadamente violentamos el oído interno y termina el paciente con vértigo. Síndrome vestibular episódico, el espontáneo, la enfermedad, la migraña vestibular. La migraña vestibular, para los neurólogos, tanto infantiles como adultos, hay que tener presente siempre esto en pacientes con vértigo, porque para algunos hoy día están hablando que enfermedad de Meniere y migraña vestibular es lo mismo. De hecho, esta sociedad Bárani está a su vez adscrita a la Sociedad Internacional de Cefalea, y usan la misma más o menos clasificación, cuando un cuadro es definitivo y cuando podría ser probable. Entonces, es bien importante ver la parte de migraña, y como estamos con neurólogo infantil, la migraña vestibular es casi un continuo que parte con el llamado vértigo paroxístico del niño menor, sigue después con la migraña, con la jaqueca, o como quieran llamarle. Después la migraña puede tener ya componente vestibular, y terminado más o menos a los 50 años, la migraña va como desapareciendo muchos pacientes y se mantiene en la parte vestibular, que es lo que llamamos equivalente migrañoso, falta la migraña. O pueden ser gatillados, como el vértigo posicional paroxístico benigno, que es el vértigo más común en el mundo,
y los síndromes vestibulares crónicos, que yo diría que es un cuadro que continúa todo esto y que han sido mal compensados. Y aquí tenemos el mareo postural perceptual persistente. Y ahí estamos. Súper, doctor. Muchísimas gracias por su brillante presentación, como siempre. ¿Algún doctor tiene alguna pregunta? Esto en realidad no es una presentación, es un conversatorio, ¿eh? Así lo hacíamos allá, falta la taza de café, como dije el otro día, pero es lo más familiar, así que pregunten si tienen dudas. En todo caso, el café siempre está ahí disponible para quien quiera visitarnos después, cuando pase todo este leseo. Ya, ojalá que quede, sí, porque el tarro está medio vacío. Entonces, ¿Ninguna pregunta, comentario? seguimos la próxima semana, parece. Como le digo, Así parece, profe. esto lo pueden, entren a la biblioteca, a la página de la Sociedad Chilena, a la Sociedad Española de Otorrinolaringología, lo pueden hacer a través de estas solicitudes que uno hace a Zabal, o Zabal le puede bajar porque a mí lo ha hecho todos los consensos de la sociedad de Barani, no hay ningún problema, y ahí lo van leyendo, van viendo eso, sobre todo los neurólogos infantiles, porque ya ellos están metidos en la parte vestibular de niños. Muy bien.